Suscríbete a nuestro canal TVC Play y activa las notificaciones. Centro de Noticias en Televicentro. Para Honduras y el mundo, a continuación el foro líder de la televisión en Honduras. Frente a frente con Renato Álvarez. Frente a frente presenta el tema del día. Hola, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos a Frente con un tema interesante, sin dejar de mencionar nuestros sentimientos de pesar por la muerte de más hondureños por la COVID, de los trabajadores sanitarios, del doctor Cándido Mejía ayer en la ciudad de San Pedro Sula, un médico muy querido, nuestra solidaridad con su familia. Bueno, hoy no tendremos la temática de la COVID, pero sí otra que es importante para el país. Hace unos meses hablábamos de un grupo consultivo, de la reconstrucción, y hoy queremos actualizarnos sobre qué avances en esta materia hemos tenido en las últimas semanas. Porque ya en diciembre se nos dio un informe por parte de la Comisión Económica para América Latina, recuerdan ustedes, que el país registró pérdidas por alrededor de 45 mil millones de lempiras con los fenómenos naturales que se presentaron, 55 mil si tomamos en cuenta, adicionales si tomamos en cuenta la pandemia, o sea, 100 mil millones de lempiras, pero en temas de fenómenos naturales 45 mil millones de lempiras y las pérdidas en un 80-90% en el sector privado. Pero bueno, debemos entender que mucha infraestructura quedó dañada, que el país requerirá de muchos recursos frescos para la gente que quiere seguir emprendiendo y levantarse. Y sobre todo esto vamos a hablar hoy con dos distinguidos panelistas, Rubén Darío Sorto, que es miembro de este grupo que ha sido nombrado justamente para preparar todo lo que tiene que ver con la reconstrucción nacional. Ellos como asesores. Así es, ¿verdad, Rubén Darío? Así es. Bienvenido, buenos días. Muchísimas gracias por estar Renato. aquí. Gracias. Igual para el expresidente del Colegio de Economistas, catedrático universitario, don Guillermo Matamoros. ¿Qué tal, Guillermo? Buenos Bienvenido. días, Buenos días, Renato. Buenos días, Rubén. Y Buenos buenos días días al pueblo hondureño. Un gusto compartir con ustedes. Muchas gracias, Memo. Como le decimos sus amigos, Gabriela Andino nos tiene la pregunta hoy aquí en Frente a Frente. Adelante, Gabriela. Gracias, licenciado. Muy buenos días. Muy buenos días a nuestros televidentes. De inmediato le damos a conocer el tema de este jueves para que participe con nosotros en las próximas horas. Y con el tema de la reconstrucción, ¿tendremos grupo consultivo o no? Esta es la consulta a través de nuestras redes sociales certificadas, @FrenteAFrenteHN. Y con el tema de la reconstrucción, ¿tendremos grupo consultivo o no? La consulta a través de nuestras redes sociales. Las condiciones del mundo totalmente diferentes, ¿verdad? Aquel otro meteoro que nos afectó, que nos golpeó mucho, como fue Mitch. En el grupo consultivo, en todo caso, las aspiraciones del país serían recursos no reembolsables, que esta vez será muy difícil de obtenerlo. Ya los organismos multilaterales de crédito todos se han pronunciado en cuánto podrían ayudarle a Honduras, pero qué mejor que don Guillermo Matamoros y don Rubén Darío Sorto para que nos actualicen esta información conjuntamente ahora que ya nos conectamos con la expresidenta del Banco Central de Honduras, doña María Elena Mondragón, que también es miembro y parte de este grupo. Doña María Elena, buenos días, muy gentil como siempre en atender nuestras invitaciones. Muchísimas gracias, Renato, es un placer estar con ustedes. Muy bien, ya estaremos desarrollando la temática con usted y los dos panelistas presenciales, pero primero la pausa comercial. Bueno, yo creo que no hay conversación cotidiana entre los hondureños
que no relacionemos la vacuna contra la COVID. Y es que nos confundimos, porque si ustedes recuerdan, hace 3 días se nos hablaron de 800,000 dosis de vacunas que comenzarían a llegar la última semana de febrero. Está claro, ¿verdad? Que no nos dijeron que iban a llegar todas las 800,000 dosis en la última semana, sino que llegarían unas 124,000 en los últimos días de febrero y después gradualmente completaríamos las 800,000. Pero ayer ya se anunció oficialmente por el mecanismo COVAX que las dosis que nos van a llegar son un poquito más de 480,000. Y nos confundimos, ¿verdad? Yo creo que todos tenemos una pequeña confusión con ese asunto de las vacunas, si en efecto vienen en el porcentaje que nos dicen o es el que trasciende oficialmente de esos mecanismos COVAX, porque yo ayer me sorprendí. Yo hablaba de un número de 800,000, pero en la tarde ya aparece un cable desde Miami diciendo que no, que para Honduras solo son 480,000. Usted que está muy ligado ahí al sector privado a nivel de COEP, yo sé que las que compró el Seguro Social y que le ayudó con la garantía el COEP, las tendremos ahí por abril, ¿verdad? Así es, eso es lo que se espera, ¿verdad? Ahora, yo leí también la noticia de Infobae, creo. Sí. Infobae, que hablaba de las 486,000, creo que, y que era una cuota para cada uno de los países de América Latina, incluso estaba México, Brasil, Uruguay, sí. Y coincide con la información que yo leí, ¿verdad? En el desempeño como consejo hemos abordado el tema, hemos tratado de recabar información con gente que conoce el tema, ¿verdad? Que está fuera del juego político, sí, y que tiene una visión muy seria. Y obviamente eso despertó mucho la conciencia en nosotros de que el tema de la vacuna es un tema fundamental, un tema complicado, uno de los temas más importantes, porque si bien es cierto, la vacuna no resuelve, no es la varita mágica que va a resolver, pero sí es básico dentro del modelo de control de la pandemia y posterior garantizando, o no garantizando, pero protegiendo la salud y la vida de las personas y consecuentemente el funcionamiento de la economía. Es un elemento crucial en cualquier estrategia que se adopte, pero igual también es complejo y uno se da cuenta que como país a veces que andamos lejos de todo el juego de que es necesario para que el país funcione, ¿verdad? Adecuadamente. Creo que hay que poner mucho cuidado en esto de la vacuna porque nos guste o no, el país va a tener que comprar. Porque COVAX, el mecanismo COVAX, no va a garantizar más que una cantidad, más que un 20%, hay todo en el juego. Pero sí, donde nos sorprendemos, y mire esta información de la que le estoy hablando, solo una arista. Ayer Estados Unidos anunció que pondrá de venta en las farmacias la vacuna, de lo que vamos a hablar. Yo no sé si habrá libertad para todo el que llegue a una farmacia a comprar la vacuna, sea estadounidense o no. Pero bien, miren, OPS, vacunas de COVAX llegarían en febrero a Latinoamérica. La Organización Panamericana de la Salud informó ayer que en un par de semanas los países de América Latina comenzarán a recibir las primeras dosis de las vacunas asignadas a través del mecanismo COVAX y pidió a los gobiernos que se alisten para la inmunización. Por ahora es una estimación para que ajusten sus planes y empiecen la fase final de preparación, expresó el subdirector de la OPS, Yarba Barbosa, tras aclarar que por el momento no existen fechas exactas de entrega ni cantidades precisas para cada envío. 4 países latinoamericanos, Bolivia, El Salvador, Perú y Colombia, participarán de un programa piloto que distribuirá poco más de 1 millón de dosis de Pfizer, los únicos en la región que recibirán por ahora esa vacuna.
Se nos dijo que posiblemente recibiríamos las de Pfizer y al final no fuimos seleccionados. Solo estos 4 países de América Latina, Bolivia, El Salvador, Perú y Colombia. No tenemos la logística nosotros hasta ahora para lo de Pfizer, ¿verdad? Para las dosis que se nos había dicho, 24.000, estaba ya el sistema de refrigeración de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. No es tan sencillo, ¿verdad? Porque después de... Una cosa es la refrigeración de los 70 grados que hablan, pero una vez que sale de ahí, la logística es más compleja, ¿verdad? Y requiere, si bien es cierto, el país ha tenido una estructura de vacunación, pero todavía no solo es tener la refrigeración, una vez que salga, el mecanismo de distribución es complejo. Es decir, inclusive se tiene que preparar esa vacuna, no es que ya viene lista para administrarse. Tiene que haber un especialista que prepare la dosis. Entonces, como bien dice Guillermo, no solamente es tener el equipo de refrigeración. Ni la vacuna, es la logística. Es toda la logística. No, pero miren, para la Pfizer sí hubiésemos tenido problemas, porque requiere de un sistema de menos 70 u 80 grados centígrados. Que la universidad pero quiere. para las otras vacunas... No, pues sí, de Pfizer hablo yo, de Pfizer. No, de Pfizer sí, pero para Sí. las otras vacunas que requieren menos 8, Honduras De acuerdo. tiene una experiencia enorme en la distribución y aplicación de esa vacuna. Es correcto. Pero a donde voy, a continuación se detalla la cantidad de vacunas asignadas por país en América Latina según una lista proporcionada por Gavi y COVAX. Miren bien, Argentina 2.275.000, Bolivia 900.000 dosis, Brasil 10 millones. A Brasil le asignaron 10.672.800 dosis de AstraZeneca. A Chile 957.000 dosis también de AstraZeneca. A Colombia 2.553.600 dosis de AstraZeneca y 117.000 de Pfizer. A la República Dominicana 542.000 dosis de AstraZeneca. A Ecuador 885.000 también de AstraZeneca. A El Salvador 324.000 dosis de AstraZeneca y 51.480 de Pfizer. Guatemala 847.200 dosis de AstraZeneca. Honduras 496.000 dosis de AstraZeneca y no 800.000. No, es que el gobierno tiene que adquirir, tiene que comprar directamente estas vacunas. Ya ayer anunciaron que están haciendo o teniendo conversaciones con China, con Rusia, porque la vacuna de Rusia cada día tiene más adeptos en el mundo de que es eficiente. Hoy Sí. escuchaba una declaración del doctor Medina, que un hondureño científico que goza de toda mi consideración por lo menos, y recomendaba comprar la rusa, ¿verdad? Sí. Y yo creo que en este caso hay que dejarse guiar un poco o bastante, por personas como el doctor Medina, que es un hombre serio, ¿verdad? Y en esto, ojo, hay que estar claros que por el acceso limitado a COVAX, Honduras va a tener que comprar. No, es que estamos claros en eso, Va a tener totalmente que claros. comprar. Ojo, no queremos que suceda otra historia como de los hospitales móviles, ¿verdad? Ojo, porque van a ver, ya incluso entiendo que en Ecuador hubo problemas de esa naturaleza, va a sobrar vendedores que quieran vender esta vacuna a los diferentes gobiernos, ¿verdad? Y no sería extraño de que intenten hacerlo en Honduras. Entonces, el tema de la transparencia es un tema fundamental para la administración y la adquisición de esta vacuna, ¿verdad? El acceso a las vacunas, Renato y pueblo hondureño, tiene muchísimas aristas, porque hay que entender que los países más desarrollados del mundo han acaparado una gran cantidad de dosis de múltiples fuentes. Estados Unidos tiene acuerdos con Pfizer, con Moderna, con Johnson & Johnson, con, yo diría, los primeros 5 fabricantes, inclusive que ni siquiera han sido aprobadas esas vacunas, ni siquiera han sido autorizadas por la FDA en Estados Unidos, y ellos ya adquirieron grandes cantidades de vacuna. Países que inclusive han pedido
2, 3, hasta 4 veces sus requerimientos de vacuna. Es decir, que si tienen, por ejemplo, Canadá pidió 300% más de vacuna que se necesita. Honduras, yo creo que es adecuado que busquemos alternativas. De hecho, el día de ayer y hoy salieron publicados que hay un equipo del gobierno liderado por el ministro Maduro que ha viajado a Estados Unidos precisamente, Madero, perdón, buscando precisamente opciones, porque son necesarias esas opciones. Y vea el impacto tan grande que tiene tener o no tener vacuna. Si usted no tiene la vacuna, no cubre las necesidades y no protege a su población, a su masa laboral. Si usted no tiene protegida su masa laboral, empieza a tener problemas en la industria que nosotros hemos visto. A pesar de todas las medidas de bioseguridad, seguimos teniendo casos en nuestras empresas. ¿Qué es lo que repele inmediatamente una noticia como esas? La atracción de inversión. Porque el empresario piensa, el inversionista inmediatamente lo traduce como un factor de riesgo y de productividad. Entonces, no es bueno para el país no tener un portafolio y opciones de vacunas, no solamente depender de las que ya tenemos relativamente seguras, como estas 480,000 dosis y las que fueron adquiridas a través del COEP, sino también... No, las compró el seguro. Sí, las compró el Seguro Social, es el dinero del seguro, claro, dinero que aportamos los trabajadores y los empresarios. El COEP ayudó con las garantías. Correcto. Pero mire, yo lo que recomendaría es que no hay que crear expectativas, porque cuando anuncian un tema relacionado con la vacuna, ya luego a los días o a las semanas se disipa el espíritu original. Por ejemplo, cuando nos dijeron la dosis de Pfizer, pocas, pero bueno, 24,000 dosis, se nos dijo, vienen 24,000 dosis de Pfizer. Y no era tan fácil. Habíamos que aplicar y mandar una propuesta. Y al final no las obtuvimos, pero crearon expectativas. Hace una semana dijeron, vienen 800,000 dosis por el mecanismo de COVAX, y resulta que ahora la OPS dice que a través de COVAX solo vamos a recibir la mitad, 480,000. Por ahora hasta es eso, ¿verdad? Entonces nos creamos mucha expectativa, sí. Yo sé que doña Maralena Mondragón, igual que Rubén Darío, que Guillermo, con su familia habla todos los días de esa vacuna. Yo ayer tenía un debate con unos compañeros cuando se publicó la información que venderían la vacuna en las farmacias de Estados Unidos. Y uno piensa, pero ¿será una venta para el público no solo de Estados Unidos, sino para cualquier persona que quiera comprar esta vacuna? ¿Cómo manejan la temática ahí en su casa y las expectativas que hay, doña Maralena? Bueno, naturalmente con mucha preocupación, al igual que todos ustedes y que todos nosotros, ¿verdad, Renato? Yo creo que aquí definitivamente es una situación de supervivencia que el ser humano tiene. Es natural que todos tratemos de proteger nuestras vidas, proteger la vida de nuestras familias y de nuestra sociedad. Pero también debemos de comprender muchos factores que están de alguna manera afectando todo esto. Y es que la misma fabricación y distribución de vacunas alrededor del mundo tiene limitaciones. Como bien mencionaban ustedes, los países que tienen mayores ingresos obviamente también están mucho mejor estructurados institucionalmente, tienen todo un esquema de gobernanza de sus sistemas de salud que funcionan espléndidamente y que tal vez no necesariamente y lamentablemente no sean nuestros casos. Y digo, no únicamente en Honduras, sino en muchos países de América Latina. Estaba viendo el otro día un informe que hizo el BESIE, donde mostraban una gráfica que mostraba el mapa del mundo
y esa era la fuente, creo que era la unidad de inteligencia del The Economist. Pero fíjese que era interesantísimo ver cómo la estimación que se tiene para que la vacunación sea masiva en los países del mundo, usted puede ver claramente ahí que hay una diferencia sustancial en los países de ingresos superiores, con una organización, como le digo, muy superior. Luego vienen ya los menos y así. Al final, lamentablemente, Honduras estaba dentro de los que van a poder tener, según las estimaciones de ellos, un proceso de vacunación masiva hasta 2 o 3 años. Entonces, realmente creo que son cosas que se deben de abordar de inmediato, mejorarlas, rectificar lo que no se ha hecho y que definitivamente vaya dándonos esperanza de que podamos en un menor tiempo poder tener esto. Porque también aquí, Renato, hay que considerar de que la vacuna, esto es un tema nuevo y que en este momento hay segmentos de la población, por ejemplo, que no son aptos para recibir la vacuna, pero que dentro de 2 años lo serán. Ejemplo, dicen niños menores, muchachos menores de 18 años no la pueden recibir, por ejemplo. Pero una persona que tenga 16, dentro de 2 años la va a poder recibir. Entonces, esa población elegible para vacunarse va a ir en aumento, pero el virus ahí va a estar. Claro. Entonces, es un esquema que debe de estar permanente y debe de formar parte de una política, de la política de salud del país. Esto debe incorporarse dentro de la política pública de salud del país. Y así será. Y así el será. sistema de Tenga la plena vacunación- seguridad que así será. Fíjese que esta noticia es de hace unos minutos. Europa mira a Rusia desesperada por contar con más vacunas. Esta noticia es de hace una hora. Y por favor, vamos a tener una conexión antes de comenzar con el tema central, con el subsecretario de Salud, Freddy Guillén, porque el doctor cree que yo estoy creando alguna incertidumbre con esta información de OPS, de que a través de COVAX lo vamos a recibir 480,000, pero es que yo leí literalmente la noticia que nos ha llegado. Los europeos están desesperados. Las vacunas contra la pandemia han entrado de lleno en la discusión estratégica de la Unión Europea en un ambiente de ansiedad generalizada por la falta de vacunas. Los jefes de Estado o de Gobierno se reunirán virtualmente este jueves 25 para intentar mantener la unidad en una situación extremadamente compleja, puesto que la falta de vacunas está llevando a muchos países a abrir la posibilidad de utilizar la que ha desarrollado Rusia. Un país con el que en este momento las relaciones son de gran tensión por los abusos de Vladimir Putin contra el opositor Alexei Navalny. Ahí entra el juego la política, ¿verdad? Porque como que habíamos desechado a Rusia, pero ahora que se nos dice que la eficacia de la vacuna es de más de un 90% y que estamos desesperados porque las transnacionales farmacéuticas no están cubriendo la demanda como pensábamos, ya hemos vuelto todos la mirada a Rusia. Inclusive aquí Marco Tulio Medina, como dice Manuel Guillermo Matamoros, estaba pidiendo ayer que empezáramos a hablar con los rusos para adquirir estas vacunas. Fíjese de que hay que entender que el mundo relativamente ha reaccionado de manera rápida a esta crisis global. Mire, la capacidad de producción de vacunas en el mundo prácticamente se ha triplicado en 12 meses. Y a pesar de ello, vea las estadísticas hasta el 2 de febrero. Hasta hace 2 años, el país que más cobertura de su población, que ya había vacunado a su población en el mundo, es Israel, con casi el 59%. Detrás de ellos viene el Reino Unido con el 15.5%, Estados Unidos el 9.9%, España con el 3.7%.
Pero países como Alemania, Bélgica, Francia, Canadá, Holanda andan entre el 1 al 3% de poblaciones ya vacunadas. Si países desarrollados con la gran capacidad económica que tienen apenas están en estos niveles de cobertura de vacunas a esta fecha, ¿qué le dice a usted? Mire, hay una lucha y una carrera en el mundo y tenemos que entender eso, que no estamos solos, esa carrera es global y prácticamente todos deseamos tener la vacuna. Sin embargo, la vacuna no es la panacea, aquí usted ha tenido expertos. Estamos totalmente de acuerdo. Y vale la pena también decirlo, sí tenemos que tener una estrategia, recursos dedicados, transparencia, tal y como lo dijo Guillermo, en la adquisición de vacunas. Honduras lo necesita. Y en la distribución. Es correcto. No, pero mire, en países como Estados Unidos el problema es que no tienen vacunas. Tienen almacenadas un montón de vacunas que ya quisiéramos tener nosotros. Y que no es la que ponen la los americanos. estrategia de la aplicación donde han tenido problemas. Es correcto. Por eso es que ahora Israel se ha vuelto referente. Sí, Y se preguntan, ¿y por qué Israel ha vacunado a tanta gente? Porque la estrategia de los israelíes fue mejor. En Estados Unidos tienen vacunas almacenadas, pero la estrategia para aplicarlas es donde... en Israel el que anda en la calle y lo detienen y averiguan si está vacunado o no, pues ahí nomás lo vacunan. Mira, ahí se ha demostrado la desigualdad, que en Estados Unidos las tienen guardadas y no pueden aplicarlas, y países como nosotros es que no las tenemos. Ya quisiéramos tener 100,000 dosis para habérselas aplicado a todos los trabajadores de salud y comenzárselas a aplicar a los maestros también para que volvamos a las clases presenciales. Porque tengámoslo seguro que los maestros solo van a volver cuando estén vacunados todos. Y si este año no logramos vacunarlos todos, va a ser clases presenciales y las clases virtuales en Honduras. Las clases virtuales en Honduras, francamente, los niños pierden el año. Lo que voy a decir, No lo voy a tienen decir calidad. a título personal, Renato. Y usted está haciendo una priorización que yo en mis redes sociales la he defendido. Yo creo que las vacunas que ya tenemos garantizadas debemos de asignarlas en primer lugar al personal de primera línea y médico hospitalario. Todo aquel trabajador que esté en el sistema de salud público y privado tiene que tener su vacuna asegurada. Y en segundo lugar, usted también ahí está en lo correcto. Los maestros deben de estar en esa primera línea. Si hay algo que nos causa un daño terrible para las futuras generaciones, para los próximos 5, 10, 20 años, es tener a nuestros hijos, a los hijos de la población en general, sin recibir instrucción. Es importante asignárselas a los maestros, es muy importante. Bueno, miren, vamos a hacer una pausa y quiere intervenir el viceministro de Salud y lo vamos a tener, pero ya luego entramos con el tema que les convoca a ustedes esta mañana. Y con esa reconstrucción, ¿cómo vamos? La gente se hizo muchas expectativas de ustedes. La gente se hizo muchas expectativas. Yo no sé ahora si mantiene esas expectativas, pero nos preguntamos, ¿y qué hace Rubén Darío Sorto? ¿Qué es lo que está haciendo Guillermo Matamoros? ¿Qué está haciendo Marilena Mondragón? Gabriela Núñez. Y al final habrá o no ese grupo consultivo. ¿Conseguiremos recursos para lo que perdimos en ETA y IOTA o solo fue una reacción emotiva en su momento? Así que por favor, recondúzcannos, oriéntennos sobre el papel que están desempeñando en esta temática por la cual fueron convocados ustedes a ese grupo para la reconstrucción producto de los daños de estos dos fenómenos, inmediatamente después de estos consejos comerciales. Bueno, y aquí concluimos esta temática de la salud para pasar a la otra que nos convoca esta mañana. Está conectado vía Zoom el subsecretario de Salud, don Freddy Guillén. Mire, y el ánimo no es generar polémica, pero cuando uno lee que dice la OPS, Organización Panamericana de la Salud, que el mecanismo COVAX le va a entregar a Honduras
480.000 dosis, las distribuye de esta manera. Brasil con 10 millones, México con 2 millones, Honduras con 480.000. Al final, ¿es esta la cantidad que nos va a venir de ese mecanismo o tienen expectativas que vengan más dosis? Doctor. Buenos días, licenciado. Buenos días, pueblo hondureño. Gracias por la oportunidad. Mire, Renato, efectivamente nosotros no hemos recibido una comunicación oficial de parte de OPS que nos diga que solamente nos van a llegar 496.000 dosis o lo que se ha manejado en un periódico de Miami. Esa información circuló el día de ayer a eso de las 5 de la tarde aproximadamente y nosotros tenemos claridad, Renato, que el marco que vamos a recibir en total ronda entre 496.800. Sí, no tenemos buen audio de esta conexión. No tenemos buen audio de esta conexión. Es más fácil el teléfono. Es más fácil el teléfono porque vale la pena que él nos aclare este asunto. Porque quien transmite esta noticia es una agencia muy seria. Es la agencia Prensa Asociada. Y se la acredita a la OPS. A la OPS. Y donde dicen, estas son las dosis que va a recibir cada país de América Latina. Honduras, 496.800 dosis. México, 6.472.000 dosis de AstraZeneca. Nicaragua, 504.000. Panamá, 216.000. Paraguay, 357.000. Perú, 1.653.000 de AstraZeneca y 117.000 de Pfizer. Uruguay, 172.800. Venezuela, 1.425.000. Entonces, se confunde uno, ¿verdad? Se confunde uno. Bueno, yo no creo que hay que confundirse, esa es la información que está, ¿verdad? No, porque el gobierno dice, OPS a través del mecanismo COVAX nos dijo que son 800.000 dosis. Yo creo que mejor andar buscando el dinero, cómo comprar esa vacuna. Creo que lo que decían eran máximo hasta 800.000, mínimo. No, pero aquí hasta dice 400. las asignadas por el mecanismo Ahora COVAX. sí, ya las asignaron. Adelante, subsecretario de Salud, Freddy Guillén. Buenos días, Renato. Sí. Buenos días, pueblo hondureño, todo su panel también. Bueno, nosotros, Renato, no hemos recibido en este momento ninguna comunicación oficial de parte de OPS. Lo que nosotros recibimos ronda las 496.800 dosis hasta 837.000 dosis. En ese sentido, Renato, nosotros tenemos claridad. El presidente Hernández ha sido enfático, ¿verdad? No se va a escatimar con recursos para la compra de vacunas. Quiero comentarle, Renato, que no tenemos la situación oficial de OPS que nos haya dicho que solamente vamos a recibir esa cantidad de dosis de 496.000, como se ha vertido esa información en un periódico de Miami. Pero sí le puedo dar toda certeza de que nosotros tenemos la fe puesta en ese mecanismo COVAX. Al mismo tiempo, tenemos comentarle que, como mencionó el ministro Midense el día de ayer, se han firmado los acercamientos también con la vacuna de Rusia, también con algunas farmacéuticas de China, y al mismo tiempo, ¿verdad?, tenemos acuerdos de confidencialidad ya firmados al más alto nivel con las farmacéuticas que se requieren. No estamos escatimando recursos, el presupuesto está listo, se han hecho todos los acercamientos que se tengan que hacer, se tiene el plan de introducción a la vacuna y nosotros estimamos, Renato, la prioridad es el personal de primera línea. ¿Verdad? Después del personal de primera línea, que ronda aproximadamente entre públicos y no públicos, aproximadamente 60.000 personas, 60.000 empleados de salud, y también toda esa parte del personal, de toda la gente de tercera edad, que para nosotros es una prioridad y una urgencia. Bueno, pues esperemos. Con respecto... Sí, también... sí. Adelante. Porque ha circulado una información, Renato, y quiero dejarla clara aquí, porque nosotros estuvimos en una reunión hace aproximadamente 48 horas con la doctora Etienne y el doctor Barbosa, y nosotros hacíamos la pregunta, o sea, porque hemos sentido una mala información con respecto al por qué no aplicamos a la vacuna Pfizer.
Ellos claramente nos dicen lo siguiente: el criterio número 1 para elegir fue la mortalidad en los últimos 28 días. Entonces, en ese orden de ideas, Renato, Colombia reportó un 18% de mortalidad, Bolivia un 7.9% de mortalidad, Perú un 6.89% y El Salvador un 3.99% de mortalidad. Honduras tiene un 3.85% de mortalidad en los últimos 28 días. Ese fue el motivo principal por qué nosotros no aplicamos a la primera ola de vacuna de Pfizer. Pero eventualmente tenemos este rango aproximado de 496.800 vacunas a 837.000. Entonces, ellos nos han dicho claramente que va a venir un alto porcentaje de ese rango que le menciono, que necesitamos urgentemente que esto venga, porque los que hemos estado en primera línea, Renato, sabemos la urgencia que tenemos con esto. El personal de salud está muy tocado. El día de ayer falleció otro médico, antier otro, y así sucesivamente. El personal de salud lo está resintiendo mucho. Y acaba de fallecer otro, doctor. Acaba de fallecer otro médico. Nos está informando Carlos Umaña. Otro héroe de primera línea nos deja el doctor Gustavo Vázquez. Nuestro más sentido pésame a su familia y gremio médico. Ya hemos subido la fotografía, ya la vamos a divulgar. Otro médico que... Personalmente, Renato, fue mi maestro en San Pedro Sula, era ortopeda, pediatra, conozco a su familia también y muy dolido, Renato. De verdad que un mensaje para el pueblo hondureño: tenemos que tratar de seguir cuidándonos, tomando las medidas. Esto es muy duro lo que estamos viviendo en este momento y los que hemos estado en primera línea tenemos el temor, pero estamos confiando, Renato, que se están haciendo todos los esfuerzos. Actualmente anda una comisión de alto nivel para reunirse con OPS y el mecanismo COVAX para no escatimar de ninguna manera algo que tenga que ver, que se ponga en riesgo el tema de la vacunación. Esto es una prioridad del presidente. Sí, lo que venga con el mecanismo COVAX, bienvenido, porque son donaciones, pero no nos confiemos. Aunque nos sobren vacunas, pero como las vamos a necesitar, yo creo que el gobierno está obligado ya a buscar mecanismos directos de compra, transparentes desde luego, para obtener esa vacuna. Porque yo miro que el mecanismo COVAX está también sujeto a la capacidad de producción de las grandes farmacéuticas. A lo que sobre. Y nosotros estamos confiados en eso. Entonces, de repente, nos van a dar menos de lo que tenían previsto. Y mejor entonces que ustedes busquen los mecanismos para adquirir las vacunas, porque las necesitamos. De hecho, el día de ayer, Renato, se tuvo una reunión de alto nivel con la farmacéutica Moderna también. Se lo dejo aquí a su panel. Están los expertos reunidos, se reunieron el día de ayer a las 5 de la tarde y hemos obtenido también buenas noticias. Hoy continúan las negociaciones con ellos. Al mismo tiempo, todo el cuerpo que estamos involucrados en el tema estamos haciendo gestiones. Ayer hablaba con el doctor Marco Tulio Medina, elaboramos toda la situación con él y nosotros estamos abiertos, ¿verdad? Todos los apoyos que nos puedan dar los expertos a través de la gente experta también en ese sentido, y nosotros inmediatamente giramos las instrucciones. Y no, porque a veces uno mira gente buscando algún grado de protagonismo, ¿verdad? Nosotros no tenemos absolutamente nada en contra del gobierno de Rusia. De hecho, es otro gobierno más, y en este momento, Renato, es el mundo entero el que está involucrado en esta situación. No son los gobiernos, es el mundo entero, son los seres humanos. Entonces, en ese orden de ideas, Renato, nosotros estamos poniendo toda la maquinaria en funcionamiento con ese sentido. Tenemos ya 2 intenciones también bastante avanzadas con farmacéuticas de China, y lo importante también es de que recuerde que nosotros tenemos una ley de vacunación del año 2014, ¿verdad?, en la que dice claramente que no podemos recibir una vacuna que no esté certificada por OPS o OMS. Entonces, también en ese caso, esa es una situación que nosotros tenemos que tener claridad para garantizar al pueblo hondureño, número 1, eficacia de una vacuna. Número 2, sostenibilidad en el tiempo para garantizarle al personal médico y a todos los que son grupos priorizados de que van a tener no solamente su primera dosis, sino que sus 2 dosis respectivas. Muy bien, muchas gracias, doctor Freddy Guillén, subsecretario de Salud, por entrar a dar su opinión sobre esta temática al programa. De nuevo, muchas gracias. Y este es el médico que acaba de morir.
otro médico que acaba de morir. Otro héroe de primera línea nos deja, el doctor Gustavo Vázquez. Nuestro más sentido pésame a su familia y gremio médico. Ya son como 76 médicos. Creo que en el transcurso de hoy el Colegio Médico va a oficializar la lista de sanitarios que han fallecido. Y el gobierno está convocando a los periodistas a las 10 de la mañana para hablarnos y aclararnos definitivamente cómo estamos con eso de las vacunas. Porque hay mucha información contradictoria. Bueno, y en el caso de los panelistas presentes hoy en Frente a Frente, ¿cómo vamos con esos mecanismos que hemos diseñado como Estado para que el mundo se apiade de lo que nos ha ocurrido con los fenómenos naturales y nos preste o nos regale? Sabemos que los dineros no reembolsables van a ser difíciles esta vez, ¿verdad? Que si conseguimos plata va a ser con organismos multilaterales. Pero, ¿qué hacen? ¿Qué han logrado, Rubén Darío Sorto? Renato, muchas gracias. Gracias por la oportunidad de dirigirnos al pueblo hondureño como grupo asesor del gobierno, y voy a tratar de hacer un poco de remembranza de quiénes somos, cómo fuimos convocados y cuáles han sido nuestros avances durante estos meses que han pasado desde que fuimos invitados a formar parte de este grupo técnico. En primer lugar, somos un grupo de hondureños totalmente independientes, ajenos al gobierno, enfocados en proveer consejo y asistencia técnica al gobierno. El gobierno puede o no puede tomar nuestro consejo, es su prerrogativa. Sin embargo, le puedo decir que ha habido una muy agradable apertura por parte del equipo de reconstrucción liderado por el ministro Madero. Nos hemos reunido en bastante información y de nuestra cuenta, yo diría de que hemos sido muy diligentes recabando y recopilando información en múltiples reuniones con representantes de bancos multilaterales, representantes de instituciones financieras nacionales, representantes de organismos de distintas organizaciones gremiales al interior del país, así como con líderes y expertos que nos han nutrido de información respecto a la priorización que debe de existir. Eso por un lado. Por otro lado, ¿quién conforma este grupo asesor? Somos hondureños, todos no dependemos, insisto, no recibimos ningún tipo de retribución económica por parte del gobierno. Eso debe de quedar plenamente establecido. Y así lo hemos solicitado desde un inicio y así se ha mantenido y se va a mantener. Es un equipo muy rico. Yo me congratulo de la buena intención y de los buenos oficios que cada uno ha puesto a su disposición. Contamos, por ejemplo, con, yo diría que de 3 de las mejores economistas que hay en el país. Hoy nos acompaña con nosotros vía Zoom y va a poder compartir un poco María Elena Mondragón. María Elena Mondragón es una economista de alto perfil y de mucha experiencia. Nos acompaña también Ana Cristina Mejía Pereira, que fue presidenta de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros. De igual manera, Gabriela Núñez, que fue presidenta del Banco Central. Ellas acumulan muchísimas horas de vuelo en el tema económico y apoyadas por Guillermo. Correcto, Rubén, pero yo te digo algo, yo soy uno de los hondureños desesperados ya. Y mi gran pregunta, ¿pero qué es lo que han logrado? Porque esta es una carrera contra el tiempo. De repente yo estoy muy apresurado, pero ustedes me entienden. Sí. Ustedes me entienden. ¿Pero qué han logrado? Porque nos abate la pandemia.
hay gente todavía sufriendo las secuelas de esos fenómenos. Y yo diría, pero ¿qué es lo que se ha logrado hasta el momento? Bueno, acá, Renato, la información que nos ha dado el gobierno es que para abril hay grupo consultivo, con España como país patrocinador. Eso para comenzar. Eso es lo que les ha dicho el gobierno, que en abril hay grupo consultivo. En abril hay grupo consultivo. ¿Y en España? Con España como país patrocinador. En función de eso, hay un grupo técnico de reconstrucción que coordina el ministro Madero a través de toda la Coordinación General de Gobierno. Han juntado un grupo técnico que está trabajando. Ya de hecho hay una versión de un plan. Hay alguna asistencia técnica para fortalecerlo, pero ya hay una idea. ¿Qué hace el grupo técnico? Nosotros emitimos nuestras recomendaciones, nuestros puntos de vista sobre, desde el marco macrofiscal, sobre los criterios fundamentales, sobre sostenibilidad económica, social, ambiental, sobre priorización de proyectos, sobre el tema de la ejecución presupuestaria, sobre ya temas mucho más específicos que tienen que ver con el funcionamiento de la economía. Nosotros, por el carácter que tenemos de asesores, continuamente, lo primero, nos hemos reunido con múltiples sectores, porque en esto se trata de no llegar de sabios, hay que escuchar a la gente. Hay que escuchar a los sectores. Nos hemos reunido con organismos financieros, nos hemos reunido con sectores sociales, empresariales, con mucha gente vinculada al tema ambiental, suelo, agua. Y en función de eso, hemos elaborado y hemos manejado de manera privada esa relación con el gobierno, porque somos asesores, se la hemos trasladado al gobierno, para que el grupo técnico que está trabajando tome en cuenta esas consideraciones, o no las tome en cuenta, ¿verdad? Pero sí hemos tenido una relación fluida, mucha reunión con la gente de gobierno para prepararse, porque no solo se trata, miren, estamos muy claros de que el objetivo es ir al Consejo Consultivo como instancia de movilización de recursos y tratar de obtener recursos de cooperación. Pero hay que valorar lo otro, la estrategia y la cartera de proyectos, que debe de ser sólida, no solo es ir a poner la mano con cualquier tipo de proyectos y a venir a hacer lo que se ha venido haciendo bajo la siempre. situación que vive el mundo. Y le voy a decir, ese plan, ese trabajo que hemos estado llevando a cabo, sabemos del sentido de urgencia, Renato. Sabemos de que la emergencia no espera, la situación del país es delicada, es grave. Sin embargo, tal y como lo plantea Guillermo, tenemos que llevar cosas concretas, proyectos concretos, líneas concretas y plenamente definidas. Si usted toma en cuenta la experiencia que se tuvo para el huracán Mitch, las primeras reuniones con el grupo consultivo no se llevaron a cabo sino hasta mayo. O sea, Mitch fue en octubre y hasta mayo. Nosotros estamos hablando de que para abril tendríamos las primeras reuniones, tendría la primera reunión el gobierno en España. De eso se nos ha hablado por parte del gobierno. Miren, ojalá que sea así, porque cuando uno revisa la prensa española, los españoles tienen en este momento una infinidad de problemas que uno dice, ¿será cierto que habrá grupo consultivo en Madrid o en cualquier ciudad española para el mes de abril? Me disculpan el escepticismo, pero les debo decir que tienen tantos problemas los españoles en este momento, lidian con tantos problemas, van a elecciones en Cataluña, que es uno de los problemas más serios que tiene España, tienen problemas con su sanidad, tienen problemas con su vacuna, que uno se vuelve escéptico y dice, ¿será cierto que va a haber grupo consultivo en Madrid? Porque de las expectativas estamos hartos los hondureños. Y cuando uno mira que no podemos ni resolver los problemas de la vacuna en nuestro país, cae en ese escepticismo. Pero por eso están ustedes aquí, para darnos un poquito de luz.
certidumbre o terminar de corroborar lo que estamos pensando. Entiendan mi desesperación con mis preguntas, porque este sentimiento con que yo formulo las preguntas casi es el sentimiento del pueblo. ¿Y será cierto lo que está diciendo Rubén Darío? ¿Será cierto lo que está diciendo Memo? La escuché, María Elena, la escuché hace algunos minutos. Sí, Renato, yo quería intervenir porque yo creo que es comprensible su preocupación. Creo que todos la tenemos. Yo creo que es una preocupación compartida, incluso dentro del mismo grupo. Porque la fecha de abril es simplemente porque hay una cumbre que es a nivel mundial en esa fecha y quiere aprovecharse. España sugirió que pudiera aprovecharse para hacer este grupo consultivo. Y los esfuerzos están orientados hacia esa fecha, pero naturalmente usted tiene muchísima razón en que tal vez no ha habido mayor información a la ciudadanía de todo este proceso. Y déjeme decirle, Renato, que nosotros, como bien dijeron Rubén y Guillermo, hemos enviado memorándums al ministro coordinador de gobierno, donde hemos dado con recomendaciones muy concretas. Y en el memorándum que nosotros enviamos el 9 de diciembre del año pasado, manifestábamos la importancia de la transparencia y la comunicación de la información a toda la ciudadanía. ¿Por qué? Por lo que usted dice. Creo que es importante que sepan que sí se está trabajando y se está trabajando bastante. Por parte del equipo de gobierno, el equipo técnico de la Secretaría de Coordinación de Gobierno ha estado preparando la documentación. Estuvieron primero trabajando conjuntamente con el grupo de CEPAL. Ellos también han tenido reuniones bilaterales, el gobierno en sí, con los organismos cooperantes, con los cooperantes de manera bilateral. Y entonces sí, ha habido un trabajo que ha sido simultáneo al que nosotros hemos venido desarrollando, porque por lo que usted dice, hay demasiadas cosas que atender y hay que atenderlas rápido. Yo creo que definitivamente usted tiene toda la razón y yo pienso que es importante que se rescate todo eso en este programa, porque eso pues va a llamar nuevamente la atención al gobierno de que esa recomendación concreta hay que seguirla. Es importante seguirla, es importante que la sociedad hondureña esté informada de todo lo que se está haciendo y lo que todo se está trabajando. Doña María Elena, mire, a principios de diciembre, yo recuerdo, daba la impresión que ya este año comenzábamos a construir 3 represas en el norte del país, porque se reunían funcionarios del gobierno con la Cámara de Comercio e Industria de Cortés, hablándonos de las represas, de las necesidades que eran esenciales para mitigar el agua que cae al país cuando se producen estos fenómenos naturales. Es decir, diciembre y enero estuvo copado, que yo decía, hombre, ¿será verdad que esta vez sí se van a preocupar para que ya muy pronto comiencen a establecerse las bases de esa represa, Jicatuyo, Los Llanitos, El Tablón? Precisamente por eso, Renato. Y de pronto se congela toda la información, que nadie habla nada de lo que se dijo. No, pero mire, pero hay que también, ¿verdad? No, Sí, uno entiendo. Yo sé que hay desesperanza, hay incertidumbre en la ciudadanía, pero también debemos de ver esto con un poco de ojo frío, de tranquilidad, porque de lo contrario nos vamos a ofuscar. Mire, Renato, hay que ser realistas en todo. Hay muchas cosas que el país necesita, muchísimas. Y la disponibilidad de recursos no da para todo. Entonces, hay que dividir primero, bueno, sí, ¿qué podemos hacer con los recursos disponibles? Y por eso también recomendábamos definir esos criterios que iban a ayudar a la formulación de esos proyectos. Si eran represas, ¿cuáles represas? Si eran cuestiones de rehabilitación de carreteras,
cuáles eran las que atendían, o sea, necesitaban atención inmediata, etcétera, para ir definiendo la asignación de recursos que se requerían a lo largo del tiempo. En ese sentido, yo creo que vale la pena mencionar acá, Renato, que en una de las reuniones que nosotros a título de grupo y por iniciativa nuestra tuvimos con un experto en suelos, a mí eso me dejó también bastante, pues me dio muchísima información, fue una reunión muy educativa y quisiera compartir con usted, Renato, y con el pueblo hondureño, lo que el doctor Gaufres nos mencionó esa vez, de que habían acciones que necesitaban hacerse entre enero y febrero, porque el tema del cambio climático en este país está afectando tremendamente y no estamos queriendo darnos cuenta de ello. Estamos, ¿verdad?, minimizando. Y este tema va a agudizar los extremos a que eso conlleva, que son las sequías o las inundaciones. Y nos habló de que era muy probable que a finales de este año se pudiera dar un evento similar al del año pasado. Mire, eso, con solo eso usted tiene que estar diciendo, ok, voy a hacer esta represión, voy a hacerla acá, pero tiene que definir esas prioridades porque hay demasiado que hacer y unas muy urgentes y todas son importantes, pero unas son más urgentes que otras. Ahorita, en enero y febrero, y se dio la recomendación por escrito, parte nuestra, de que había que hacer el aseguramiento, por ejemplo, y reforzamiento urgente de los bordos, ¿verdad?, en el Valle de Sula, la rehabilitación de la infraestructura, todo eso dañada, pero de restablecer también los drenajes, restablecer los drenajes y que había que hacer un dragado de ríos porque había mucho sedimento. ¿Esto por qué? Porque la temporada, antes de que venga la temporada de lluvia. Entonces, basado en todas esas cosas, el gobierno estaba trabajando, nosotros también simultáneamente mirábamos que recogíamos o estábamos recibiendo información que considerábamos que era valiosa, que valía la pena trasladarla al gobierno. Esa es una autoridad. Y la hemos trasladado a las autoridades. Malena, esa es la estrategia. Así como nos está hablando usted, así como nos está hablando en este momento, eso genera certidumbre si siguen ese esquema de trabajo. Pero mire, solo termino. Pero la ejecución de eso no depende de nosotros. Pero así debería ser como ustedes lo están planteando. Y ese debería ser el rol de ustedes. Está dada, la porque recomendación mire, está dada. Estamos cayendo ya en el jueguito que tiene Daniel Ortega. Solo mire, y esto sucedió la semana pasada. Mire lo que le ha prometido Daniel Ortega a su gente. Ortega pide oficina para asuntos del espacio ultraterrestre. La solicitud que pretende regir la luna y otros cuerpos celestes causó sorpresa en Nicaragua, el tercer país más pobre de América Latina. Óigame, es una manera de manipular y engañar a la gente. Primero les dice, vamos a crear un canal interoceánico mejor que el de Panamá. Y hay $50 mil millones de un empresario chino para mantener entretenida a la gente. Mire, ese Ortega se inventa unas cosas para manipular a su gente y tratar de desviar los problemas serios que tiene, que esta última semana les dice que les va a crear una ley para asuntos del espacio y que pretende regir la luna y otros cuerpos celestes. Mire, se ríe en Nicaragua y se ríe la prensa internacional. Y muchas veces yo percibo que aquí también se cae en ese jueguito de estar diciendo vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, vamos a hacer aquello. No se logran los objetivos ni resolver los problemas elementales que tenemos y es ahí donde uno se desespera. Y como sabemos que ustedes son asesores y que están cerca, ni nosotros queremos caer en el juego, mucho menos que ustedes caigan en el juego también. Por eso lo que el doctor Gaugel, que dice Malena, les planteó, miren, este año podemos tener otros fenómenos peores que los que tuvimos este año. Comencemos en esto, dragando en San Pedro Sula y haciendo esto. Quiero contarle de dónde viene, quién es el doctor Gaugel y de dónde viene esa recomendación. Mire, hay genuina preocupación, y entiendo su punto,
de todos los sectores. En una reunión privada con un empresario de la costa norte, y me voy a permitir decirlo, con Mateo Gibrín puso a su disposición el nombre y la recomendación de Carlos Gaugel, que es una autoridad a nivel latinoamericano en tema de suelos y de hidrología. Y es catedrático del Zamorano y trabaja en una serie de empresas en la zona norte. ¿Y cuál fue la indicación? El tiempo es corto, solamente tenemos época seca de enero, febrero hasta mayo antes de que empiecen las lluvias. Si en ese periodo no se hace la reconstrucción de los bordos de los canales de alivio en el Valle de Sula, del Chamelecón y del Ulúa, podemos estar ante otra catástrofe. De nuevo nos vamos a inundar en el mes de noviembre. Esa llamada de alerta, ese banderazo de alerta, tal y como lo está planteando. Antes de noviembre puede ser. En el mes de diciembre se le puso por escrito al gobierno. Esa recomendación en particular se la hicimos ahora en enero, porque la reunión con el doctor Gaugel fue en diciembre, fue posterior al primer memorándum. Pero ya la hicimos y la hicimos por escrito. Hay otra cosa, por ejemplo, una de las recomendaciones que se ha mandado es el tema de trabajar sobre crear institucionalidad para la autoridad de cuencas. O sea, el tema de la gestión del agua, de la gestión del suelo son cruciales, pero no existe infraestructura. Entonces, hay que avanzar en eso, porque si no, todo es muy espontáneo. Mire, usted lo dijo al principio, aquí trabajamos en Honduras con base a la emoción, en el imaginario popular, eso es la urgencia. Y entonces vamos a hacer represa. Hacer una represa no es hacer cualquier murito, requiere estudios y todo. Entonces, tenemos que ser pragmáticos, primero con los recursos, segundo hay que diseñar, porque, ojo, es como usted viene y apresurado y hace represa y no hace la represa adecuada, gasta donde no debió haber gastado. Es un estudio serio, ¿verdad? Que tiene que hacer, debe haber un plan maestro, una visión muy clara con los expertos tipo el doctor Gaugel. Nos hemos reunido con gente experta en el tema del agua, Raúl López, un doctorado, que nos transmitió mucha información. Por ejemplo, acá se ha creado la peregrina idea de que estos fenómenos se dan cada 20, 25 años. ¿Me das cuenta de qué? Eso se lo han inventado, ¿verdad? Puede ser ahora. Entonces, hay que actuar, pero hay que actuar de manera correcta, de hecho, contundente, ¿verdad? Pero con celeridad. La Con observación celeridad. del doctor Gaugel es que ni ETA ni Iota fueron los grandes huracanes. Entraron a Honduras como tormentas tropicales. No fueron el gran huracán que nos puede impactar este o el siguiente año. Entonces, vea lo dramático y la importancia de esta recomendación y por qué nosotros la pusimos por escrito como grupo asesor y nos estamos asesorando con las personas adecuadas, porque las consecuencias que puede traer no hacer, no ejecutar, pueden ser terribles, devastadoras para el país. El tema de los bordos en la parte noroccidental es un tema crucial. Que vaya a pasar a otro tema, porque creo que es importante y está relacionado. A mí me gustaría compartir con usted, Renato, algo que eso no quedó ahí por escrito, si mal no recuerdo, no quedó por escrito, pero sí se lo dijimos, lo dije yo particularmente al ministro coordinador, y es que el doctor Gaugel en esa reunión que tuvimos, que fue muy extensa, muy rica, le dijimos que qué posibilidades habría de que se diera un apoyo por parte de la academia en estas cosas que eran urgentes, en estos drenajes, todo lo que había que hacer de manera urgente para las mitigaciones de riesgo. Y él nos habló de eso, precisamente, que en primer lugar
estudios habían hechos en el país, que era cuestión de actualizarlos y que estaban en la mejor disposición de apoyar en la revisión de los mismos. Que no es que vamos a empezar a apretar por la urgencia también a descubrir el agua caliente cuando hay muchos estudios, como bien se está hecho. Pero por otro lado, Renato, algo muy importante, estaban dispuestos entre maestros y alumnos también dar la cooperación si el gobierno así se lo pedía. Y esta servidora suya se lo manifestó en esa reunión que tuvimos con el ministro, que sería buenísimo que se hiciera esa solicitud a ellos, porque no van a llegar a ser, o sea, se les tiene que invitar, pero están dispuestos a cooperar como hondureños. En Honduras hay un talento humano impresionante, impresionantemente bueno, que hay que aprovechar. No hay necesidad en muchos de los casos de estar consultando o estar contratando consultores externos cuando hay un hondureño valioso que tienen la vocación de servicio, pero además el conocimiento necesario para esos temas. Usted los ha tenido aquí, Renato, y tomo la idea de Malena. El hondureño es generoso, y es generoso no solamente en tema de solidaridad, de dar, sino también en tema de conocimiento. Mire, el capital humano hondureño, que tanto hemos hablado en múltiples programas suyos aquí en este set, es rico en este momento y tenemos que hacer acopio de ese recurso. Y le puedo decir que muchos hondureños están en la disposición de colaborar como lo hacemos nosotros en el grupo asesor. Bueno, está claro entonces que ustedes son asesores del gobierno, que no reciben dinero del gobierno. Dejemos ese teléfono porque yo quiero que ustedes me comprendan. Miren, cuando la gente habla de los periodistas hondureños, que todo lo miran negativo, que son pesimistas, que no hay nada bueno, uno cae en una saturación muchas veces de escuchar tantas promesas y tantas mentiras que hay veces que reventamos. Sí. Con justa razón. Hombre, reventamos. Es decir, cuando uno mira estos liderazgos que prometen, manipulan, no cumplen, para mantener entretenida a la gente, para desviar la atención de los problemas serios y que originan presión política para los gobiernos. Se salen anunciando, vamos a hacer tal proyecto, otro proyecto. Por eso saqué a colación esto de Ortega, la desfachatez de Ortega, que ha generado miles de memes en el mundo. Y lo voy a leer justamente. Me permitan unos segunditos para que ustedes que son asesores hablen con la verdad ante la esfera gubernamental y les digan, no nos vamos a prestar a que estén anunciando cosas que no tienen voluntad de realizarlas. Comencemos a realizar lo que podemos con los recursos que tenemos, porque ya en junio vuelve otra temporada de huracanes. Miren que la solicitud de Ortega está registrada en el sistema de seguimiento de ley del Poder Legislativo y según el sitio, el gobierno del tercer país más pobre de América Latina se propone crear la Secretaría Nacional para Asuntos del Espacio Ultraterrestre, la Luna y otros cuerpos celestes para la defensa de intereses supremos nacionales y la búsqueda de oportunidades que como país debemos aspirar. No tiene vacunas y ya piensa gobernar todo el espacio aéreo hasta la luna de Nicaragua. A través de la Secretaría Espacial, el presidente nicaragüense pretende promover el efectivo desarrollo de actividades para ampliar las capacidades del país en las ramas educativa, industrial, científica y tecnológica en esta materia. Y esta es información de un medio serio, de la Deutsche Welle alemana. La solicitud de Ortega causó sorpresa en este país centroamericano que atraviesa una severa crisis sociopolítica y básicamente subsiste de materias primas. Y mientras algunos internautas compartieron las novedades o la novedad aclarando que no es fake,
los sectores de oposición se mostraron contrariados y, como ya es habitual, los memes comenzaron a circular en las redes sociales, esta vez con la pareja presidencial y sus familias encarnando a personajes de la Guerra de las Galaxias y otras populares series de ficción espacial. Los Ortega Murillo viven en la luna, mientras los problemas terrenales del desempleo, inseguridad y delincuencia asfixian al pueblo. Los Ortega Murillo crean una secretaría para asuntos ultraterrestres. Entonces, ojalá que no caigamos en esto nosotros y que seamos realistas. Me parece que lo que ha dicho Malena Mondragón es correcto. Yo entiendo. Comencemos a hacer las cosas urgentes y con los recursos que tenemos, pero que se mire. Pero en enero, en diciembre, nos vendieron la idea de las 3 represas como si iban a construirse mañana. Y eso es donde uno no quiere caer en esa manipulación. ¿Me permiten una pausa? Y luego continuamos, porque esta plática puede ser decisiva. Que ni ustedes sean instrumentalizados, mucho menos nosotros los periodistas y los medios de comunicación. Que tomemos en serio los problemas. Ya ustedes están advirtiéndonos lo que les ha dicho el doctor Gaugen, que a finales de este año podemos tener otros meteoros peores que los que nos azotaron en 2020. Volveremos. Recordamos el tema de este día para que continúe participando con nosotros a través de nuestras redes sociales. Y con el tema de la reconstrucción, ¿tendremos grupo consultivo o no? Esta es la consulta que planteamos en Facebook y Twitter. De inmediato damos lectura a sus mensajes. Leonardo Padilla: Renato, buen día. ¿Por qué gastar en un grupo consultivo que los integrantes de esos grupos solo van a ganar grandes salarios, cuando todo mundo sabe dónde está el problema? Tenemos que empezar a invertir en educación y salud, que son los pilares del desarrollo de todo país. Alexander comenta: buenos días, ¿quién sabe? Somos el país más corrupto de América Latina. Aquí sálvese quien pueda. Honduras está partida por pedazos. Las carreras del país están en total abandono. ¿Por qué estar pidiendo ayuda de otros países? Como aquí todo se lo roba el dinero, dice. Roger: no debemos de perdernos. Nunca hubo hospitales acordes a la pandemia. No hay medicamentos, no hay nada. No tenemos ministros adaptados. No hay equipo técnico basado en cuestiones sanitarias. Hay corrupción, nepotismo. Escuchen al Colegio Médico de Honduras y demás actores. Edwin Chinchilla: grupo consultivo o elefante blanco. Me parece es otro robo, igual que las ayudas en las zonas devastadas por ETA e IOTA. Se las dan los activistas, Cacho dice, y solo ellos, los que se apuntan, se la dan. Hacemos una breve pausa comercial. Le recordamos el tema para que continúe participando, y con el tema de la reconstrucción, ¿tendremos grupo consultivo o no? Regresamos. Solo permítannos, antes de continuar con este diálogo con don Guillermo Matamoros, con don Rubén Darío Sorto y Malena Mondragón, hacer una conexión hasta Jerusalén con el periodista Gabriel Ventasgal. Gabriel, gracias por permitirnos unos 3 minutos con nosotros aquí en Tegucigalpa, con Televicentro y su canal líder, Canal 5, en el programa Frente a Frente. Cuéntanos un poquito de la vacuna, porque yo creo que no hay país en el mundo donde la gente no esté debatiendo de la vacuna. Y resulta que Israel ahora se ha vuelto un referente porque están aplicándole a más gente la vacuna contra la COVID, y países que las tienen almacenadas no pueden aplicarla con la rapidez con que ustedes lo están haciendo. ¿Cómo se hace ahí? Gabriel, gracias. Bueno, ante todo, un placer. Honduras es conocida en Israel como ser un país que ama al pueblo de Israel, o sea que cuando me llamaron recién para decirme Honduras, la respuesta inmediata es sí. Así que, en 2 palabras, tenemos la suerte de estar sostenidos en 3 piernas que creo yo son fundamentales. Lo primero, tener el poder adquisitivo para poder comprar vacunas y pagar más dinero, y decirle a una empresa como Pfizer: denos la vacuna nosotros primero, porque podemos demostrarle que toda la población puede ser vacunada rápidamente. Primera pierna. Segunda, convencer a la población que la vacuna es confiable. Y lo primero que hace el primer ministro es decir: yo me pongo primero, el ministro de Salud, yo me pongo segundo, y las eminencias científicas le dicen a la población: la vacuna es confiable. Y lo tercero, y quizás más importante, tener un sistema de salud en donde todos los israelíes están asegurados y todas las aseguradoras médicas saben tu historia personal, y de esa forma te envían un mensaje de texto diciéndote: tienes horario para vacunarte mañana a las 8:20. Y de esa forma un control digital total de la población.
¿Qué porcentaje se ha vacunado ya, Gabriel? Más o menos el 65% de la población. Imagínate. Creemos que en marzo va a estar toda la población vacunada. Ha bajado el nivel de gravedad y de contagio entre personas mayores de 60 años, que es un gran riesgo, pero estamos afectados por la mutación británica y los chicos Sí. empiezan a enfermarse ahora. Así es. ¿Solo están aplicando la vacuna de la Pfizer u otra vacuna, Gabriel? Pfizer y Moderna. La vacuna rusa aquí no se utiliza. Confiamos esencialmente en esas. Bueno, y tú lo sabes bien, sos periodista y se han vuelto un referente porque hay países como Estados Unidos que tienen la vacuna almacenada, pero no pueden aplicarla con rapidez. Ya Porque quisiéramos... hay un tema de distribución. Sí. Pero te lo digo en dos palabras para que se entienda. Imagínate que tú estás en tu programa de Frente a Frente y te pagan de sueldo $500 por mes por hacer el programa. Tú no vas a recibir esos $500. Por ley, estás obligado a ceder 3,5 al 5% de tu salario para una de las 4 aseguradoras. De esa forma, todas las aseguradoras tienen controlada a toda la gente. Eso es resabios de nuestra época socialista. Y hoy, que tenemos que vacunar a toda la gente, todas las aseguradoras saben tu historial médico, quién está en riesgo y dónde se atiende su médico. O sea que tu enfermera de tu barrio es la que te vacuna. Excelente. Solo permíteme unos segundos para dirigirme aquí a los panelistas que tengo. Ya ven por qué debemos priorizar el nuevo modelo de seguridad social. ¿Cuántos años tenemos de estar hablando de ese modelo de seguridad social? Y por no ponernos de acuerdo, ahí estamos con 3 proyectos de ley que no los aprueban. Y la gente sufriendo porque no tiene la certeza cómo va a terminar su vejez. En Honduras la mayor parte de la gente no tenemos certeza cómo va a ser nuestra adultez mayor y nuestros políticos son incapaces de priorizar el tema de la seguridad social. No tenemos modelo de seguridad social. Ahí hay Miren lo una que está cuarta diciendo pierna Gabriel. en Israel, Renato. Y muchísimas gracias al periodista por compartirnos. La cuarta pierna en Israel es la transparencia en el uso de los recursos. ¿Por qué? Porque están destinando de entre el 3 al 5% de sus ingresos para el sistema del seguro social, pero no ocurre en Israel, estoy seguro, lo que ocurrió aquí con los hospitales. Y no es que no haya corrupción. Móviles. No es que no haya corrupción. No. O sea, hasta el primer ministro y su esposa han sido llamados a la justicia. ¿Cuántas muertes ha dejado la COVID en Israel, Gabriel? Miren, tenemos más o menos la misma población que ustedes nosotros. Y nos acercamos lamentablemente a 5.000 muertos, que para Israel es muchísimo e inaceptable. Quiero señalar, no hay ningún país del mundo preparado para esto. O sea, no hay ningún país, ni siquiera este, que ha tenido los recursos, ni la forma, y las quejas son múltiples. Lo que pasa que en esta crisis vemos más que nada si el Estado está presente o no está presente. Si el Estado tiene la posibilidad de apoyar a su población o no. Y las críticas acá también son terribles, ¿eh? Sí. Gabriel, háblanos de esa nueva cepa, porque esa nueva cepa, para que lo escuchen los jóvenes de Honduras, esa nueva cepa está atacando a la juventud. Ya no está exenta la juventud de contagiarse y complicar su salud. Un dato simple, menores, chicos jóvenes de 18 a 30 años, teníamos en noviembre 400 infectados. Ahora tenemos 5.000. La gente que piensa que esto es chiste, le puedo asegurar que hay un montón de familias que pensaban que era algo, una broma esto, y ahora dicen, estoy arrepentido de no hacer las cosas como debía ser y hacer las cosas bien. Yo creo más aún, aquel gobierno que se tomó en broma la pandemia paga un precio electoral. Fíjense Bolsonaro o Donald Trump. Y aquel gobierno que se lo tomó en serio, la población entiende que hizo las cosas en forma conservadora, protegiendo a la población. Gabriel, ¿tú te aplicaste ya las 2 dosis o solo una? Me puse las 2, una de este brazo y la otra como me di cuenta que este brazo es el lado que duerme mi mujer y me pega cuando ronco, así que me puse la segunda en este brazo. No hay síntomas, durante 2 días me dolió un poco el brazo, un poquitito de fiebre, pero según los estudios aquí, una vez que te pones la segunda dosis de la vacuna, a los 10 días tienes ya
6 veces o 12 veces más anticuerpos de lo que tiene una persona que ya se curó del COVID. O sea que la vacuna funciona. Hay que confiar que la vacuna funciona. Por lo menos nosotros confiamos en la vacuna. ¿Tú te has hecho una prueba para ver los anticuerpos, para ver cuántos anticuerpos? ¿O cómo están tus anticuerpos? No. Okay. No, lo que me han hecho es, me han dado un documento verde que rige durante 8 meses. Y la pregunta del millón ahora es si voy a tener que hacerme una tercera vacuna. Y segundo, ¿qué beneficios me va a dar tener las 2 vacunas? Porque la pregunta es si voy a poder viajar al extranjero o, por ejemplo, si voy a ir a poder ir al teatro. Ahora hay que ver los beneficios, pero eso ya es, digamos, un lujo, tener un pasaporte verde, por supuesto. Gabriel Ventas Gal, te agradezco estos minutos para Frente a Frente de Canal 5 de la Corporación Televicentro en Honduras. Muchas gracias. Un abrazo muy gentil. Y Dios proteja a todo el pueblo hondureño. E igual a todo el pueblo de Israel. Renato, sí. Yo solamente difiero en un dato con Gabriel. Sí hay un país en el mundo del cual debemos de aprender y es un país amigo que sí estaba preparado para esta pandemia. Taiwán ha tenido desde el inicio de la pandemia 917 casos. De esos, 834 recuperados, solamente 8 decesos. En los últimos 7 días solamente han habido 2 casos, adicionado 2 casos más y ni un tan solo deceso en Taiwán. ¿Qué fue lo que hizo? Un sistema médico hospitalario, un sistema de salud pública robusto y transparente. Sí. ¿Te merece alguna valoración, Gabriel? No, estoy completamente de acuerdo. Incluso en Nueva Zelanda también la ha tenido, porque acá por lo visto hay 2 estrategias, por lo que tengo entendido. La primera es 0 contagios. Al menor contagio cerramos a la población. La segunda es, una vez que ya tenemos contagio, intentar administrarlo. Lamentablemente Israel es un país muy abierto, mucha gente que vuela, mucho turismo, muchos comerciantes, muchas personas ortodoxas que vienen y tienen que visitar. Y además un dato mayor, y es que el Estado de Israel no se puede permitir que ciudadanos israelíes no se les permita volver al país. Otra vez, vuelvo a repetir, si había ciudadanos israelíes dando vuelta por el mundo, el gobierno envió aviones a buscarlos porque querían pasar la pandemia en casa. Eso trajo también mucho contagio. Ok, ¿tienen establecido la fecha en que todos ustedes estarán vacunados en Israel? Más o menos marzo, porque hay un dato suplementario, y es que el 23 de marzo tenemos elecciones. El primer ministro quiere llegar a las elecciones y decir, yo les conseguí las vacunas, todos vacunados, vótenme a mí nuevamente. Marzo. Y fíjate que nosotros vamos a elecciones primarias de 3 partidos para elegir a los candidatos a cargos de elección popular y las autoridades internas de los principales partidos del país en el mismo mes de marzo y no tenemos vacunas todavía. Mira qué contraste. Lo siento mucho, lo siento mucho. Claro. Gabriel, de nuevo, muchas gracias. Que esté bien. Un abrazo fuerte. Permítame, Renato. Gabriel Ventas Gal es analista político internacional y experto en Medio Oriente de CNN. Permítame 30 segundos para leerle y compartirle esto. Chen Chie-ye sirvió a su país, siendo uno de los pocos casos de éxito en el mundo en contener la COVID-19. Pero eso no sucedió de manera fortuita o por casualidad. Durante años se dedicó a construir un sistema de salud pública robusto, con centros de aislamiento y toda una red de laboratorios para la detección de este tipo de brotes. Sin duda alguna, el éxito de Taiwán no es resultado de la casualidad, sino más bien de la planificación, manejo transparente y enfoque en ciencia bajo el liderazgo de un político científico capaz y con una clara visión de lo que debe hacerse. Es virólogo preparado en Estados Unidos. Rubén, hace unos meses, aquella noticia de que como no se ha aprobado la ley del Seguro Social, solo la ley marco, el capítulo de la gobernanza del Seguro Social lo íbamos a extraer de la ley del Seguro Social para aprobarlo en el Congreso y que el seguro quedara con una nueva gobernanza, un modelo ahí
de directivos entre obreros, gobierno y la empresa privada, y así sustituir a los interventores. Han pasado 4 meses. Y lo pidió el Consejo Económico y Social. Y ahora el mismo Consejo Económico y Social está con discrepancias. El Congreso no lo aprueba y el seguro sigue con los interventores. Por favor, Memo. Lamentable. No, por favor, Memo. El país está destruido por tanta gente inútil. Y contamos con un sistema de salud que es entre el tercero y cuarto mundo. Y es urgente actuar y ponernos de acuerdo. Porque, mire, después de las tormentas tropicales y todo, que tuvo un impacto devastador en una región, muy concentrado en una región del país, pero no hay que perdernos. El gran tema es la pandemia. El gran tema nacional es la pandemia, que vino a poner en evidencia, no es que creó los problemas, vino a poner en evidencia la fragilidad. La fragilidad del social, institucional. Y del recurso. Bueno, tenemos buenos recursos humanos, de los liderazgos. La pobreza ya estaba. De los liderazgos. Entonces, en ese sentido, nosotros es donde hemos enfocado nuestro esfuerzo. Permítame, no es que estaba revisando, leyendo el celular, sino buscando... No, me disculpa, porque creo que fui grosero, Memo. Pero es que me desconcentraba. Tranquilo, pero tiene algo de razón. Dice, en los próximos 6 meses se requieren acciones preventivas para proteger al país de cara a la próxima temporada lluviosa. Ya lo dijimos. Primero, dada la temporada de lluvia, se ha alargado, acortado la temporada seca, ¿verdad? Se tiene que trabajar rápidamente en la rehabilitación de la infraestructura dañada, que incluye puentes, carreteras y bordos. Restablecer la red de drenajes tanto para ciudades como para campos de cultivo, ya que el drenaje funciona como aliviadero para la salida de agua. Realizar labores de dragado en los principales ríos. El otro tema... Esa es parte de las recomendaciones que los expertos les han sugerido a ustedes como asesores. En función de todo lo que hemos recogido. El otro tema es porque no solo uno no solo se enfoca en los proyectos y en las necesidades, sino también en el marco. Porque una de las grandes tragedias es que por este tecnicismo del espacio fiscal, o sea, habían recursos y no se podían utilizar por el espacio fiscal limitado. Entonces, racionalizar, tener mucho cuidado, tener un marco que nos permita actuar con consistencia, con responsabilidad. Entonces, se enfatiza en la necesidad de definir una matriz en donde se prioricen los proyectos, porque para decirlo de manera muy prosaica, muchos los santos, pero poco el agua bendita. O sea, las necesidades son inmensas, pero los recursos son limitados. Entonces, veía ahí, por la urgencia, no se den cosas que pueden ser chuecas. Entonces, nosotros hemos enfatizado mucho en el tema de la transparencia, la participación ciudadana, mantener informada a la población, darle vuelta completamente a la política ambiental de prevención de riesgos. Nosotros tenemos una estructura, pero que solo se activa con la emoción de las inundaciones. Y por las coyunturas. Se para y no sirve para nada. Y entendemos la preocupación de las promesas. Más que promesas, ejecutar, hacer que las cosas sucedan. Esos bordos se necesita reconstruirlos de manera urgente. Tenemos de aquí a mayo para hacerlo. Y hacerlo bien. Entonces, hemos estado muy pendientes, pero no es fácil avanzar en este país. Como dice usted, hay discusiones, todo este tema de pensiones, que hoy lo estamos viendo, temas de seguro de desempleo. Por Dios, yo tenía 35 años, ya había regresado de mi maestría y comenzó del COEP, me acuerdo, se contrató una firma chilena, todo el tema así. Hasta ahora no se ha aprobado y es parte de la ley marco. Ya rebasé la edad límite, eran los 35 Mira años. La lección que nos dejó el periodista israelí Gabriel Ben Tasgal.
porque es que están a punto de vacunar ya toda la población. Israel tiene casi la misma población de Honduras. Y en marzo esperan que el último de los israelíes esté ya con las 2 dosis de vacunas. Dicen, 4 seguros, todos estamos protegidos. Porque aún con los problemas de la pandemia están preparados para este tipo de cosas. Tienen una visión, tienen un proyecto y tienen los mecanismos. Estoy hablando de Israel, uno de los países con más problemas, rodeados de enemigos, donde históricamente se ha primado lo militar por aquello de las guerras y todo eso. Lamentablemente. Y tienen tiempo para protegerse, con una visión diferente y que nos duela. Y aquí, ¿cuántos años tenemos de estar hablando de un modelo de seguridad social? No, que no estoy de acuerdo. Renato, no, que no estoy de acuerdo. No, que no estoy de acuerdo. Y este es el resultado de hoy. El mismo seguro está esperando las vacunas. Buena parte de la población está desprotegida. Que si el mecanismo COVAX nos va a dar el 20% o la mitad. Que sí, que estamos hablando con Rusia. Y allá en Israel, en marzo, que van a elecciones, todos vacunados. Y aquí vamos a elecciones en marzo y nadie con la vacuna. Lamentablemente, no, ustedes son Renato, empresarios. Hay que decirlo. ¿Qué hubiera pasado si no se hubieran robado los recursos del Seguro Social que se robaron? Más de 2.000, 3.000 millones de lempiras. ¿Qué hubiera pasado? Tendríamos las vacunas, los equipos, los hospitales. Pero la falta de transparencia, la falta de institucionalidad, que ha sido parte de nuestras recomendaciones. El precio que estamos pagando hoy es la falta de la vacuna. Vamos a cerrar con doña Maralena Mondragón inmediatamente después de la pausa comercial. Ya en la recta final de Frente a Frente agradecemos sus participaciones. Comenta Francisco Arturo Cepeda, este grupo consultivo no sirvió para nada. A casi 3 meses de las tormentas no han hecho ni siquiera un borrador de nada, ni siquiera recomendar que los damnificados en los bulevares les den un albergue digno o reubicación. Ana Martínez, ya no creo que venga del gobierno y de políticos. Ya nada creo, dice, de lo que venga del gobierno y de políticos. Además de economistas, el grupo consultivo debería estar con personal técnico en gestión de riesgo, ordenamiento territorial y también medio ambiente. Palabras más, palabras menos. Lo cierto es que no hay dinero para atender a los miles de hondureños que están bajo los puentes, porque la corrupción es el pan de cada día en el país. Y con el ejemplo de Nicaragua, aquí en Honduras, ya días pasé, dice, y miré el último, Ministerio de Transparencia. Agradecemos todas sus participaciones a través de nuestras redes sociales ya en la recta final de Frente a Frente. Bueno, vamos a cerrar con doña Maralena Mondragón. Doña Maralena, Bueno, Renato, usted ha visto, pues se le fue casi todo su programa abordando el importante tema de la vacuna, porque la pandemia es crucial. Seguidamente se comenzó a dialogar sobre el trabajo que nosotros como grupo asesor, porque esto no es un grupo consultivo todavía, es un grupo asesor, estamos elaborando, y no habíamos llegado a contar una pequeña historia de esto cuando usted fue testigo que dentro del mismo programa surgieron temas sumamente importantes. Eso le da la idea de tanta línea de acción que hay por seguir en el país a futuro y que por eso amerita la atención y la priorización. Y no solo la atención del gobierno, la cooperación y la responsabilidad compartida que tenemos como ciudadanos, pero también la atención de los políticos, que al final es el próximo gobierno al que le va a tocar ejecutar la mayor parte de estas acciones. Entonces creo que no se ha hablado ni siquiera no se ha hablado de todo lo que en realidad hemos hecho, pero si me está dando la oportunidad pues, de finalizar, yo quisiera decirles que hemos dado estas recomendaciones por escrito al gobierno y las hemos dado de manera verbal, también otras que tal vez no han quedado por escrito, las hemos dado de manera verbal, y se pueden resumir en acciones preventivas inmediatas que hay que hacer previo a la temporada de lluvia. Hemos advertido sobre la limitada capacidad que hay fiscal para atender estos recursos, que hay que revisar el marco macrofiscal bajo supuestos que sean totalmente cercanos a la realidad actual.
Hemos advertido sobre el problema de la ENE, del sector energético, que absorbe muchos recursos del país y que es un sector que debe de atenderse ese problema. Eso es un problema serio. La racionalización del gasto la hemos apuntado. Lo que mencionaba una ciudadana o ciudadano acerca de los albergues también, a pesar de que no era una acción que nos habían solicitado estar involucrados en la rehabilitación y la atención de emergencia humanitaria que se requirió de inmediato después de las tormentas, porque era más nuestra participación con vistas al futuro en un plan de reconstrucción. A pesar de eso, y viendo pues lo que estaba sucediendo con los albergues también, se dio incluso ejemplos o algunas ideas de lo que se podía hacer para dignificar esa situación de las personas en los albergues, porque derechos humanos también ha estado presente como eje dentro de todas estas cosas que hemos insistido, Renato, en la transparencia de los mecanismos de ejecución, precisamente por esa incertidumbre y esa falta de credibilidad que se advierte en el país. También en la descentralización de los fondos, en la institucionalidad que se requiere, en la gobernanza que se requiere, que es necesario el abordaje ante los cambios climáticos, y tampoco hemos dejado a un lado al sector productivo. Hemos insistido que se debe de dar un apoyo sustancial y muy definido, al sector productivo del país. Entonces, hemos tratado dentro de lo posible, mire, nosotros hemos tenido reuniones no solo con multilaterales y con Naciones Unidas y con cooperantes, también como le digo, con muchas organizaciones. Hemos estado reunidos con representantes de la MON, con expertos en materia forestal, en materia hídrica, con representantes del sector agropecuario, en fin, con representantes del sistema financiero, y definitivamente no estamos esperando que nuestro trabajo sea reconocido por población, porque si eso no se traslada a una ejecución donde la gente se vea definitivamente beneficiada, pues esa credibilidad, esa credulidad va a existir. Pero también la población tiene que entender que un grupo asesor tiene las limitaciones a eso, a recomendar y asesorar. Nosotros no somos parte del gobierno, no está en nuestras manos la ejecución de esto, sino lo estamos haciendo voluntariamente y con la mejor intención, simplemente dando recomendaciones que consideramos son las más beneficiosas para el país. Muchas gracias, doña Maralena Mondragón, por su intervención aquí en Frente a Frente. Me escribe el abogado Germán Leicelar y me dice: muy a pesar de todas las limitaciones, la Seguridad Social ha respondido frente a la pandemia. Estamos en el proceso de vacunación de inmediato a que se nos autorizó legalmente. Impulsemos una campaña que obligue al Congreso a la aprobación de la ley. Solo la Seguridad Social va a traer justicia social. Ese es el espíritu de nuestros comentarios, abogado. Que nos pongamos de acuerdo. No, y que es nos cierto, pongamos de acuerdo con el modelo de seguridad social que queremos. El seguro social en San Pedro Sula ha tenido mucho éxito. Había muchas quejas por parte de los trabajadores de la industria textil maquiladora y se logró un manejo efectivo en conjunto con el seguro social, ¿verdad? Eso hay que reconocerlo. Vamos a la última pausa comercial. Bueno, muchas gracias a doña Malena Mondragón, a Rubén Darío Sorto, siempre. Gracias, muy gentil Rubén Darío. Igual a Guillermo Matamoros. Gracias por el café que produce Rubén Darío Sorto. Qué aroma. ¿Lo siente desde riquísimo? Riquísimo. Ahora mismo nos vamos a tomar correcto. uno de esos cafés. Así es. Las mañanas del 5 a continuación aquí en la pantalla líder de Honduras.